Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder eh, iniciar este desarrollo de actividades, que saludándoles a cada uno de ustedes. Iniciamos, como es de costumbre, presentando el documento de su tarea. Estamos en pantalla, ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 1, Independencia y Libertad, correspondientes al tema número 4, dando por finalizado esta primera unidad, el tema la independencia de Latinoamérica. Ese es el tema que nosotros vamos a tratar en esta clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 1, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, responda a las siguientes preguntas, realice el siguiente cuadro comparativo sobre la independencia y la libertad, mínimo 6 comparaciones. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Simplemente un cuadro comparativo. Realice un cuadro comparativo sobre la independencia y la libertad, mínimo 6 comparaciones. Es lo que ustedes tienen que hacer. Recuerden que el trabajo es 100% escrito. Para ello, en la hojita donde ustedes van a desarrollar su tarea, tienen que desarrollar la rotulación previo al desarrollo de, en este caso, del cuadro comparativo. Ustedes pueden tranquilamente, en la parte superior, ustedes tienen que completar tal y como se les presenta, tal como se les ha determinado qué es lo que tienen que hacer. Y una vez que ustedes han completado todos los datos que se presenta en la rotulación, a continuación ustedes realizan el cuadro comparativo que se les solicita o que se les ha enviado como tarea. Recuerde que deben entregar, obviamente, subir de acuerdo a los requerimientos de su plataforma. Obviamente también tienen, en función del contenido, del material de su tarea, tienen que leer las recomendaciones, tienen que leer la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 1 con el tema la independencia latinoamericana correspondientes a la semana número 4 de fecha 25 de marzo del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 25 de marzo, la fecha límite de entrega es el 31 de marzo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de abril del 2024. Esta es la última tarea y con esta damos por cerrado esta primera unidad. Y les recuerdo, una vez que han terminado este proceso, ustedes adicionalmente en la misma unidad, ojo, en la misma unidad, ustedes van a irse hasta la tarea número 4 y ahí se les va a desplegar, se les va a aparecer lo que es la evaluación correspondiente a esta primera unidad. La evaluación está constituida por 10 preguntas en función del material de apoyo y de las tareas que se han enviado durante toda esta primera unidad. ¿Cuáles son los requisitos que ustedes deben cumplir para rendir esta prueba? Obviamente tener sus tareas al día y también las colegiaturas. La colegiatura es fundamental que ustedes tengan al día para que se les pueda habilitar en los tiempos requeridos, en los tiempos que están establecidos. Así que por favor recuerden que los exámenes o los test no se les puede habilitar de pronto en otras fechas. Solo es una fecha determinada para que ustedes puedan rendir esa prueba. Así que por favor sigan revisando, sigan viendo, sigan cumpliendo con todas las obligaciones que tienen con la institución. Una vez que nosotros se les ha proporcionado la información pertinente en función de todos estos temas importantes para ustedes, iniciamos con el desarrollo del tema, que es la independencia y la libertad, y vamos a ver cuáles son las características fundamentales. ¿Será lo mismo independencia y será lo mismo libertad? Muchas veces nosotros confundimos estos dos temas. Vamos a ver qué representa el uno y qué representa el otro término. La independencia latinoamericana, que en los países continentales se logró tras 15 años de avatares y batallas, no es solo un proceso del pasado, con unos héroes muy importantes, sí, pero ya muertos. La independencia y la realidad son realidades que debemos conquistar todos los días. Por un lado, tenemos que recordar el pasado con respeto, pues fueron decenas de miles los muertos de lado y lado, familias destruidas, territorios devastados, los próceres de la independencia sabían que corrían todos estos riesgos, pero sin embargo dieron o ofrendaron su vida
y dieron este paso importante que consideraron necesario para llegar a la liberación del dominio español, hasta la entrega de su propia vida con valentía para entregarnos la independencia que nosotros gozamos en la actualidad. Pero esa lucha por la libertad y la justicia aún está inacabada. Se ha obtenido en América no la independencia, sino un armisticio en la guerra que ha de decirla, decía al término la contienda Simón Rodríguez, maestro del libertador Simón Bolívar. Con ello quería decir que todavía faltaba mucho para la verdadera libertad. Cierto es que no haya que pedirle a la independencia lo que no buscaba. Y a Bolívar en su carta de Jamaica predice el triunfo en la lucha emprendida y de las ideas que las acompañaban. Independencias americanas, derechos del hombre, gobiernos democráticos, equilibrio de los poderes, leyes a favor de la libertad, congresos, constituciones, pero no dice que todo se obtendrá en una sola vez ni de un solo golpe. En efecto, el cambio social, la igualdad de todos ante la ley, la equidad, el desarrollo, los derechos humanos, son objetivos de los pueblos latinoamericanos, irán buscando y los que se irán acercando con el pasar del tiempo. Pues en derecho, pues en las estructuras jurídicas, no todo es tácito, no es una ley, no es una disciplina, por decirlo de esa manera, no es una disciplina exacta, pues obviamente esto trata de evolucionar, trata de, siempre está en constante evolución en relación a los fenómenos sociales que se predicen o que se van desarrollando en el transcurso de la evolución de las sociedades. Las sociedades no son iguales de hace 10 años. Hoy prácticamente tenemos una serie de cambios, una serie de actividades en las cuales obviamente la ley tiene que seguir adaptándose a una evolución en cuanto al pensamiento del hombre. Muchas de las estructuras socioeconómicas coloniales sobrevivieron largo tiempo después de la independencia y solo se superaron por el tenaz esfuerzo de los pueblos. Pero ello no es la razón para minimizar la independencia. Al contrario, debemos valorarla en toda su dimensión, pues fue el primer paso de la conformación de estados nacionales y por ende parte de la lucha por construir la justicia social. Esa justicia social que está establecida con más fuerza a partir de la nueva constitución reformada en el año 2008, del bienestar y sobre todo del buen vivir. Este buen vivir que se traduce de un conocimiento ancestral que es el summa causa, al que todos aspiramos dentro del ambiente de nuestro estado. La otra lucha inacabada es de la unidad. A lo largo de estos siglos ha habido amargas experiencias de aislamiento, de división, incluso de guerras, pocas felizmente entre países hermanos. La América independiente y unidas que soñó Bolívar no es una realidad total, aunque nadie ha renunciado al sueño, América Latina es la única comunidad natural de naciones que existe realmente en el mundo, pues sus países comparten costumbres, lenguas y creencias comunes, pero paradójicamente cuando hay la globalización apuesta por formas supranacionales de organización política y jurídica, por marcados comunes y por la disolución de las fronteras, pareceríamos estar aún lejos de superar esto tradicional a este tradicional aislamiento y la gravísima diferencia regional. Cada quien quiere llevar, obviamente, a su molino lo que necesita en este caso. Permítanme un ratito.
Una vez que hemos visto esta parte, gracias por la espera, vamos a continuar. Los países de Iberoamérica parecen haber transitado un camino diferente al soñado por Simón Bolívar en aras de la construcción de estados nacionales encerrados en sí mismo. Aún nos falta verdadera decisión para integrar la enorme extensión territorial de nuestro continente, su gran población, que sería no solo uno de los más grandes mercados del mundo, sino uno de los espacios más fértiles para la creación cultural, la tolerancia y la estética que pudieran haber existido en la historia. Los esfuerzos en marcha, algunos más amplios como la Unión Sudamericana de Naciones como es la UNASUR, otros más restringidos como el Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones, la Alternativa Bolivariana de las Américas, deben profundizar el espíritu de unidad y colaboración como la mejor herramienta para el desarrollo de la cultura verdaderamente humana y justa, sin duda, la América que quería Bolívar. Eso en cuanto a una serie de organizaciones sudamericanas que obviamente en la actualidad buscan la unidad de todos los países latinoamericanos, de todos los países de la región. Siguiendo el mismo, paradójicamente, nosotros nos separamos de la Gran Colombia y cada uno de los países formaron estados independientes, pero en la actualidad buscamos reivindicar ese ideal de Bolívar. Esto es, volvernos a unir para presentarnos al mundo como un solo país fuerte y sólido, como lo hace, por ejemplo, la Unión Europea, como tomando determinadas características como la Unión Europea. Eso obviamente son parte de las características en función del desarrollo de todos estos eventos también que se van desarrollando en la actualidad, en nuestro futuro inmediato. Vamos a ver un poco y vamos a ver sobre todos los procesos o partes de la historia en función de la independencia de Latinoamérica. Y vamos a iniciar analizando, vamos a iniciar viendo este tipo de actividades que obviamente son partes históricas y que nosotros entonces son eventos que nosotros tenemos que llevar en nuestra memoria, es parte del desarrollo, es parte de la evolución también patriótica que nosotros debemos tener en el contexto histórico, tener siempre presente desde dónde vinimos, quiénes fueron nuestros mentores o mentalizadores en cuanto a los procesos de independencia que tuvo nuestro continente hasta llegar a ser lo que somos, países con derechos, países que protegen los derechos del hombre, que protegen, desarrollan una serie de actividades en los cuales gozamos de una libertad, libertad de expresión, libertad de circulación, libertad de tránsito y una serie de cosas que están establecidas en cada una de las constituciones de cada uno de los estados. Y vamos a iniciar con la independencia de Latinoamérica, vamos a ver un poco de historia universal y vamos a ver, vamos a iniciar. La independencia de los países latinoamericanos ocurrió a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. La gran mayoría de los países que hoy forman parte de América Latina fueron colonias de España y también de Portugal. Eso ya es de conocimiento común. En el año de 1949, España y Portugal firmaron el Tratado de Tordesillas, un acuerdo de división de territorios de ambos países a partir de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. Todos los países que hoy existen formaban parte de grandes virreinatos independientes, en su mayoría de España y también de Portugal. Por ejemplo, Portugal tenía el virreinato de Brasil, mientras que España dominaba la mayoría del virreinato restante, como el virreinato de Nueva España, el virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata en Argentina. Esos son, si ustedes pueden observar en pantalla, ustedes pueden ver la parte pintada de rojo dentro de nuestro continente. Eso era parte o estaba bajo el control del territorio del Imperio Español,
mientras que la parte de azul, que obviamente hoy constituye Brasil, obviamente estaba bajo el dominio y el control de los portugueses. Entonces, de una vez presentado estas actividades, vamos a ver como una introducción en cuanto a este proceso, vamos a ver qué ideas sentaron las bases para la descolonización de América Latina, cuáles fueron los ideales. Iniciamos con, desde la misma Europa, iniciamos todo este proceso y analizamos sobre la Revolución Francesa. Los hombres nacen libres y siguen siendo libres e iguales en derechos. Eso dice el artículo 1 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada en la Revolución Francesa durante los años 1789. Desde ahí ya empiezan a tener nuevos ideales, nuevas ideas en cuanto a la formación, en cuanto a la estructuración de determinados derechos y que deberían prácticamente en aquel entonces, como estaban todavía sentados los diferentes imperios en Europa, poco a poco estos ideales irían menguando todas estas ideas autoritarias, totalitaristas de los imperios que estaban en Europa y posteriormente obviamente llegarían estos conocimientos a lo que es América, tanto América del Norte en su independencia, que fue el primer país en independizarse y el primero en detentar la primera constitución a nivel del continente americano, y posteriormente ese ejemplo con el resto de territorios en América Latina. En cuanto a los principios de la Revolución Francesa, los principios de la Revolución Francesa se asentaron sobre la igualdad legal, la tolerancia religiosa, la libertad económica y todas las personas tienen derechos inherentes, eso quiere decir que los derechos no desaparecen. En cuanto a la revolución estadounidense, una vez que se dio y también los Estados Unidos absorbieron todos los ideales de los derechos del hombre establecidos en la Revolución Francesa, la Revolución estadounidense fue la primera en darse en todo el continente americano y fue un ejemplo para el resto de territorios. Y pues ellos establecieron entre sus estructuras constitucionales que todos los hombres tienen derechos inalienables, dice la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, aprobada en el año de 1776 en el contexto de la Revolución estadounidense. En cuanto a los principios de la Declaración de Independencia, se puede mencionar los siguientes. Por ejemplo, el autogobierno. El segundo, los derechos inalienables, tales como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad que se establecieron en esta Constitución. ¿En qué se parecen los objetivos de cada revolución? Ambas revoluciones coinciden en que todos los seres humanos nacen libres con derechos iguales cuando estallaron ambas revoluciones. La Hispanoamérica colonial era un mundo en crisis que seguía siendo formalmente dominada por las coronas europeas, por los diferentes imperios europeos. ¿Cuál fue el factor que impulsó el inicio de la descolonización latinoamericana? ¿Qué grupos sociales dominaban, por ejemplo, Santo Domingo, lo que hoy es Haití? Entonces, ahí nosotros podemos ver prácticamente esta isla estaba dominada por un 100% por los franceses. Los franceses obviamente descubrieron este territorio que era apropiado para el desarrollo de algodón y esto obviamente como los franceses ya tenían diferentes colonias en África, ellos trajeron en calidad de esclavos afrodescendientes quienes obviamente ellos trabajaban en toda la isla, pero posteriormente, luego de la revolución de Estados Unidos, ellos también fueron parte fundamental, hicieron historia al ser el primer país, el segundo país en liberarse de una potencia europea y el primer país en declarar a todo modelo de esclavitud como una forma equívoca y obviamente erradicarla de forma definitiva. Y aquí nosotros podemos ver en la siguiente pirámide, nosotros podemos observar cómo estaba constituida Santo Domingo en cuanto a la sociedad. La sociedad en la parte principal estaba representado o estaba dirigida principalmente por la sociedad francesa.
Luego, en la siguiente etapa tenemos las personas de color o las personas de color que estaban obviamente en calidad de esclavos. Y en la parte final estaban los esclavos. Estaban totalmente los esclavos que obviamente estaban bajo el dominio de este imperio. En la cúspide de la pirámide social se encontraban los blancos franceses que, a pesar de su número reducido, tenían todo el poder político y económico en sus manos, mientras que en el último eslabón se encontraban la mayoría o la mayor parte de la población de Santo Domingo, la cual estaba conformada por esclavos negros traídos directamente desde el África para que pudieran desarrollar actividades en cuanto a la cosecha, al sembrío y cosecha de algodón. En cuanto a la revolución haitiana, en el año de 1789, Santo Domingo, actual Haití, producía y exportaba café y casi el 40% del suministro mundial de azúcar. Los aproximadamente 500,000 esclavos africanos que trabajaban en estas plantaciones superaban el número de los propietarios blancos de plantaciones y los negros libres en una escala de 10 a 1. Eso quiere decir que estaban al 100% poblados por personas de color. Influenciados tanto por la Revolución estadounidense como por la Revolución Francesa, los esclavos se rebelaron y después de una larga y amarga lucha proclamaron la independencia de Santo Domingo. Esta revuelta de esclavos fue la primera de la historia del Nuevo Mundo y la cual proclamó totalmente la abolición de todo modelo de esclavitud. En América Latina, muchos virreinatos tenían una sociedad muy parecida a Santo Domingo, dominada por blancos españoles que tenían el poder político y económico. Aquí nosotros igual tenemos la pirámide en cuanto a las castas que estaban dominando en América Latina, las sociedades cómo estaban estructuradas. Dentro de estas características, ¿cómo crees que vieron otras colonias latinoamericanas de la Revolución Haitiana y su posterior independencia? Con estructuras sociales similares, la Revolución Haitiana alentó a las colonias latinoamericanas a que también pudieran obtener su independencia. Prácticamente fue una escala. Primero los Estados Unidos, luego Haití en función de los Estados Unidos y el resto del continente en función de Haití y también de los Estados Unidos, quienes impulsaron todos los procesos de luchas hasta lograr la independencia. ¿Cómo se desarrollaron los movimientos independentistas latinoamericanos? A raíz de la Revolución Francesa de 1789 y 1799, la independencia de Estados Unidos durante el año 1776 y la Revolución Haitiana de 1791 a 1804, muchas colonias latinoamericanas empezaron a desarrollar movimientos independentistas en diferentes sectores. ¿Cuál fue el patrón de progresión de los países que lograron su independencia? Primero se independizaron las colonias sudamericanas, luego las colonias centroamericanas y finalmente las colonias caribeñas, con algunas excepciones dentro de este proceso de liberación. El primer país latinoamericano en obtener su independencia fue Haití en el año de 1804. Eso es importante. El último país latinoamericano en obtener su independencia fue Belice en el año de 1981. ¿Cómo afectó la doctrina Monroe a la independencia de los países latinoamericanos? El presidente Monroe determinó una doctrina que era prácticamente la frase que de cierta manera impidió el avance o la reconquista de los imperios europeos, que fue América para los americanos. Es la frase Monroe o la doctrina Monroe. La doctrina Monroe sintetiza en la frase América para los americanos. Fue elaborada en el año de 1823 en Estados Unidos por John Quincy Adams y atribuida al presidente James Monroe. Establecía que cualquier intervención de los europeos en América sería vista como un acto de agresión que requería la intervención de los Estados Unidos de América. Eso quiere decir que ya no estábamos solos, entre comillas, pero de esa doctrina, de ese movimiento, ellos prácticamente los Estados Unidos abusaron para podernos también controlar de cierta manera. La doctrina fue presentada por el presidente Monroe durante su sexto discurso al Congreso sobre el Estado de la Unión. La doctrina fue concebida por sus autores, en especial John Quincy Adams,
quien como una proclamación por parte de los Estados Unidos de su oposición al colonialismo en respuesta a la amenaza que suponía la restauración monárquica en Europa y la Santa Alianza tras las guerras napoleónicas. Obviamente estaban reestructurándose todos estos territorios también dentro de estos contextos. El presidente James Monroe incluyó la siguiente declaración en un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos de 1823 en cuanto a la doctrina Monroe. Los continentes americanos de ahora en adelante no serán considerados como sujetos de futuras colonizaciones por cualquier potencia europea. Deberíamos considerar cualquier intento de su parte de extender su sistema político a cualquier parte de este hemisferio como peligroso para nuestra paz y también para nuestra seguridad. Con las colonias o independencias existentes de cualquier potencia europea, no hemos interferido y no interferiremos. Eso fue parte del discurso que determinó James Monroe en su discurso. Para el año de 1822, 16 países latinoamericanos ya habían obtenido su independencia. Si para el año 1823 la mayoría de países latinoamericanos ya habían sido liberados, ¿qué sentido tenía la doctrina Monroe en ese sentido? Simplemente un proceso de manipulación ideológica que permitió el dominio posterior de los Estados Unidos sobre los continentes, sobre los países latinoamericanos. Eso quiere decir, nosotros nos liberamos del yugo de las potencias europeas, pero obviamente fuimos de cierta manera doblegados por nuestros propios o por los propios americanos, en este caso por los estadounidenses. Con la célebre frase de América para los americanos, la doctrina Monroe estipulaba como un asunto de importancia estratégica para los Estados Unidos el apoyo de la lucha independentista del resto del continente, considerado como una amenaza a su también reciente adquirida soberanía. Cualquier afianzamiento del poder imperial europeo en América, Estados Unidos advertía a Europa a mantenerse alejada de América Latina. Este anuncio tuvo un efecto entre los intelectuales y políticos latinoamericanos, ya que agradecían el apoyo estadounidense en su lucha contra las potencias europeas, pero obviamente a futuro no veían en realidad qué es lo que en realidad traería este proceso de la doctrina Monroe, como prácticamente se fueron doblegando o cómo nos doblegaron a todos los territorios y cómo fuimos también explotados por parte del imperialismo desde aquel entonces. Esos son los temas que nosotros hemos venido viendo, que ustedes tienen en función del desarrollo también de la tarea que ustedes tienen planificada para esta semana. Por favor, ya saben que esta es la última clase correspondiente a la primera unidad. Sigan presentando, ustedes tienen toda la información pertinente en cuanto hasta el último día que ustedes tienen que presentar obligatoriamente todas las tareas. Si ustedes no han presentado la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3 de esta primera unidad, por favor háganlo, completen, no se queden sin notas. Una vez que ustedes hayan presentado, obviamente yo procederé a calificar cada una de esas tareas y obviamente ustedes podrán observar la calificación que han obtenido en cada una de las mismas. Así que por favor ustedes pueden revisar en su misma plataforma, en su misma aula virtual, tarea por tarea, ustedes pueden ir revisando la nota que ustedes han obtenido en función de este proceso. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Me despido de todos ustedes. Por favor, ya saben, al final de esta unidad, en el tema número 4, ya se encuentra establecido la evaluación, el test, el examen, como lo quieran llamar, correspondientes a toda esta primera unidad. ¿Cuáles son los temas que van a ir a este primer test? Es el material de apoyo de la semana 1, de la semana 2, de la semana 3, de la semana 4, más las clases explicativas y las tareas. Tienen que realizar todo para que ustedes puedan presentarse a la tarea y obtener una calificación buena y accesible. Recuerden que el test está constituido por 10 preguntas. Esas 10 preguntas ustedes tienen que responder en un tiempo de 30 minutos. Tienen un tiempo bastante cómodo para que puedan desarrollar el presente test. Cumplan con todas las obligaciones, llamen a secretaría, pregunten, ya creo que les pasaron los comunicados en cada uno de los grupos, revisen,
por favor, para que no tengan ninguna dificultad el momento de rendir las pruebas. Señoras y señores, de esta manera llegamos a la parte final. Me despido de todos ustedes. Un gusto haber podido compartir esta clase y nos estaremos viendo hasta la próxima clase el día de mañana.